Buenos días, hoy les hablaremos sobre la mitocondria y sus diferentes enfermedades. Mi grupo está conformado por Tatiana Navia Cabanillas, María del Mar Delgado, Margarita Agredo Narváez, Angie Jimena Ordóñez y quienes habla Juliana Argote. Descubrimiento de la mitocondria. Las primeras observaciones se ven al botánico suizo Albert en 1880, quien las denominó sarcosomas. En 1882, el alemán Walter las denominó fila y en 1884 también fueron observadas por Richard y fueron llamadas bioplastos. En 1916 fueron reconocidas como mitocondrias por Wontry. Las funciones que cumplen las mitocondrias se pueden resumir en producción de energía, regulador de temperatura, control del ciclo celular, almacenamiento de calcio y regulación de hormonas sexuales. Energía. La producción de energía es la función más importante de la mitocondria. La energía en forma de trisfosfato de adenosina resulta de la respiración celular. Respiración celular. La respiración celular es donde la célula obtiene energía nuclear necesaria para llevar a cabo sus funciones metabólicas. Estos dos procesos se dan en 4 pasos. 1. Glucólisis. Este proceso ocurre en el citosol de la célula, pero es esencial, pues genera la glucosa a los 2 piruvatos para las etapas siguientes. 2. Oxidación del piruvato. Este proceso acontece en la matriz mitocondrial y transforma el piruvato en acetil coenzima A, elemento que iniciará en el siguiente proceso. 3. Ciclo de Krebs. Gracias a este proceso se sintetizan los 24 y los 38 ATP teóricos que resultan de la respiración celular. Fosforilación oxidativa. En este paso, los Na positivo y los Fat obtenidas de las fases anteriores se transforman en ATP gracias al movimiento de los electrones. Regulador de temperatura. Las mitocondrias generan calor que mantendrá y regulará la temperatura de los organismos, en especial el de los mamíferos. Control del ciclo celular, también conocido como apoptosis. La mitocondria tiene la facultad de programar o iniciar el proceso de la muerte celular. De esta manera controla el crecimiento, desarrollo y el término del ciclo de la vida de la célula. El citocromo C. Es una hemoproteína pequeña que está asociada con la membrana interna de la mitocondria y funciona como transportador electrónico mitocondrial entre los complejos respiratorios 3 y 4. La mitocondria juega un papel importante en la homeostasis del calcio. Este a su vez aumenta la tasa de síntesis de energía al modular la actividad de diversas enzimas que tienen como sustrato productos del ciclo de Krebs. Para una célula muscular cardíaca, el control del calcio es fundamental, ya que éste al ingresar controla las contracciones musculares y de salir para que inicie el proceso de relajación muscular. El calcio. Cuando ingresa al citoplasma, controla la contracción muscular. El canal que responde a la señal iniciadora del proceso son canales sensibles de calcio que están en la membrana plasmática de la célula muscular, permitiendo la entrada del calcio para que inicie la contracción y este a su vez debe salir del citoplasma para iniciar el proceso de relajación. Un mecanismo para la absorción del calcio es la mitocondria, ya que es un transportador de tipo porina. El calcio puede ser capturado por el unipor de calcio, que es un transportador quien lo moviliza en una sola dirección, permitiendo su acumulación y se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Permite que el calcio ingrese al interior de la mitocondria y se quede ahí. Este mecanismo permite que el calcio que aumentó en la contracción disminuya en la relajación. Respiración celular. Comprende de 2 fases. La primera fase es donde se oxida la glucosa y no depende del oxígeno. Recibe el nombre de respiración anaeróbica o glucólisis. Consta de 2 pasos principales. Activación de la glucosa. Se transforma en una molécula activada inestable de bifosfato de fructosa por medio de reacciones catalizadas por enzimas usando 2 ATP. Producción de energía. La mitocondria es considerada como la fábrica del ATP y el ATP es la fuente energética de la célula. Cuando se pierde un fosfato por medio de hidrólisis se libera energía y esa energía se usa en el cuerpo para hacer actividades como moverse u otras cosas. La fermentación es la segunda etapa de la respiración anaeróbica y es un proceso catabólico de oxidación completa, siendo el producto final de un compuesto orgánico. La fermentación típica es llevada a cabo por levaduras, también por unos metazos y plantas menores que son capaces de producirlas. Segunda fase. Se realiza con la intervención del oxígeno. Recibe el nombre de respiración aeróbica o el ciclo de Krebs y se realiza en estructuras especiales de las mitocondrias. Es un proceso complejo en donde el carbono queda oxidado y en el que el aire es el oxidante empleado. Consiste en la degradación de los piruvatos producidos durante la glucólisis hasta dióxido de carbono y agua como obtención de 34 o 36 ATP.
Reacciones aeróbicas que ocurren en la mitocondria: formación del acetilo, transferencia del acetilo, actividades en matriz, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, transporte de electrones y fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza en oxidación de hidratos de carbono, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir CO2 y H2O, liberando energía en forma utilizable. Estructura de la mitocondria. Con microscopio electrónico se ha podido conocer la estructura básica de esta mitocondria. El tamaño es constante y oscila entre 0,5 a 1 micrómetro de ancho y entre 1 a 2 micrómetros de largo. Aquí en esta imagen podemos observar un poco sobre la estructura de la mitocondria y sus partes, como las membranas interna y externa, las crestas mitocondriales y la matriz mitocondrial. Membrana mitocondrial externa, es lisa y uniforme, consta de una bicapa lipídica permeable a iones, metabolitos y muchos polipeptidos, que controlan los procesos de entrada y salida a través de proteínas integrales, como la porina, la cual forma canales acuosos a través de la bicapa lipídica. Composición química de la membrana externa: 40% lípidos, 60% proteínas. Dentro de los lípidos tenemos los fosfolípidos y el colesterol. Dentro de las proteínas tenemos que están formadas por 14 capas polipeptídicas. De estas, la gran mayoría son enzimas. La membrana mitocondrial interna posee numerosos pliegues hacia el interior mitocondrial, denominados crestas mitocondriales. A través de la membrana interna únicamente son permeables el CO2, el O2 y el H2O. Composición química de la membrana interna: 20% lípidos, 80% proteínas. Dentro de los lípidos están los fosfolípidos. De estos, un 20% son cardiolípidos. En las proteínas existen 24 cadenas polipeptídicas que se dividen en 3 grupos según su papel fisiológico. Crestas mitocondriales. En estas se producen los procesos de transporte de electrones que generarán el ATP. El número de crestas de las mitocondrias depende de su ubicación. Como podemos observar en la imagen, hay varios tipos de crestas mitocondriales. Matriz mitocondrial. En esta podemos encontrar el ADN, ribosomas mitocondriales, ARNT y enzimas. El ADN mitocondrial se encuentra en lugares denominados nucleoides y cada nucleoide puede tener más de una molécula de ADN. En la matriz mitocondrial se realizan diferentes rutas metabólicas importantes para la vida, como el ciclo de Krebs. La mitocondria la podemos encontrar en forma filamentosa o granular, como la podemos observar en las imágenes. Esto puede variar dependiendo de factores intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos son según el estado funcional y los factores extrínsecos son por corrientes citoplasmáticas que pueden producir deformaciones. Enfermedades mitocondriales son desórdenes resultantes de la deficiencia de una o más proteínas localizadas en la mitocondria e involucradas en el metabolismo. Hay descritas unas 150 mutaciones que acaban en enfermedades de distinto tipo. Pueden estar causadas por mutaciones en el ADN mitocondrial o por mutaciones en genes nucleares que codifican para proteínas implicadas en el correcto funcionamiento de la mitocondria. Causas. El factor común entre las enfermedades es la pérdida de la capacidad metabólica por parte de las mitocondrias de los tejidos o zonas afectadas. El metabolismo requiere de cientos de reacciones químicas y cuando uno o más de los intermediarios en estas reacciones no funciona de forma adecuada, hay una crisis energética. Como resultado, los productos del metabolismo incompleto pueden acumularse como veneno en el cuerpo. Este veneno puede interrumpir otras reacciones químicas importantes para la supervivencia celular, empeorando aún más la crisis energética. Además, estas moléculas pueden actuar como radicales libres, sustancias reactivas que por sí solas forman compuestos dañinos con otras moléculas, causando un daño a las mitocondrias a través del tiempo. Las enfermedades mitocondriales pueden afectar las células del cerebro con retrasos en el desarrollo o demencia, del corazón con defectos de conducción cardíaca o cardiomiopatía, del hígado con hipoglucemia e insuficiencia hepática, de los riñones con acidosis tuborrenal y de los ojos y oídos con baja visión y ceguera o con hipocausia y sordera. Encefalomiopatías mitocondriales, encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica, episodios pseudosincopales, síndrome de epilepsia mioclónica asociada a fibras rojas rotas, oftalmoplegia externa progresiva crónica, enfermedades mitocondriales otras, diabetes mellitus, neuropatía óptica hereditaria de Leber y síndrome de Lake.